ventana con las arandelas, que en este caso están en esta librería. Cuando hemos cargado las librerías de Edwin, una de ellas, la que viene en la instalación, las que tenemos en cedwinxplib, es esta, la librería de arandelas, el patstack.patstack. Son arandelas que están predefinidas. Y aquí a la derecha, con esa solapa librería de disco, tenemos las arandelas que hay disponibles en Edwin. Hay unas cuantas. Podemos desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, y el tamaño va cambiando. ¿Qué significan, aparte del nombre, que significa algo? Lo que pasa es que normalmente significa en pulgadas y nos puede confundir. Evidentemente, si los números son más grandes, algo es más grande. Si son más pequeños, algo es más pequeño. La idea es la siguiente. En este dibujo que nos aparece aquí, la línea discontinua blanca indica el taladro, el agujero que se va a producir. Esto va a ser el agujero. La línea roja nos indica el contorno exterior de la arandela. Es decir, la arandela, el cobre, va a ir desde este punto hasta este punto. Y el contorno exterior, ese color violeta o lila que vemos encima, ese círculo más grande que hay encima, va a ser lo que se llama el air gap, o el espacio que va a reservar el programa, un programa que haga luego, por ejemplo, el circuito impreso en una máquina de herramienta. El espacio que va a reservar el programa desde el final de la arandela hasta este punto va a ser reservado para que no se pueda poner ninguna pista ahí. Nadie tendría que poner ninguna pista ahí. Es un espacio reservado, de aislante, podríamos decirle. El que nos importa sobre todo es el tamaño del agujero y el tamaño, en este caso, de la arandela. Como estos números de aquí son significativos, pero no lo son demasiados porque son en pulgadas, tenemos que hacernos una referencia con esto de aquí. ¿Vale? Este numerito de aquí, 0,711, nos da el tamaño, vemos aquí la información, hole diámetro. O sea, este es el tamaño del agujero, la línea discontinua blanca. O sea, 0,711 milímetros es el diámetro de la línea discontinua blanca, que en este caso es este 28, es una información en pulgadas. El 50 es el diámetro de la arandela exterior, ¿vale? Y el 28 es el de el agujero, para que nos hagamos una idea aproximadamente del tamaño. Es aproximadamente el doble, un poco más pequeño que el doble, en este caso la arandela, que el agujero. Bueno, pues si el agujero nos dice aquí que son 0,711 milímetros, la arandela exterior, la arandela en sí, tendrá un diámetro casi de 1,4 milímetros aproximadamente. ¿Vale? Esa es la información que nos dice aquí. Arandelas hay muchas, hay que seleccionar la correcta. Solo tenemos que elegir cuál queremos. ¿Cuál queremos? ¿Cuál queremos? Fijaos que también hay arandelas cuadradas, porque no tienes, habitualmente la pata 1 de un componente es cuadrada, y hay de muchos tamaños también. Incluso hay arandelas, vemos, que son de color verde. Significa que eso va en la cara de componentes. Esto es para componentes SMD, soldadura SMD. ¿Vale? Estas no las usaremos de momento, sino que usaremos o las redondas o las cuadradas. Bueno, pues elegimos la arandela que nosotros creamos que vamos a querer ponerle a ese componente, o una arandela que nosotros queramos ponerle. Seleccionamos una arandela, en definitiva. Si no nos gusta, bajo ningún concepto, el tamaño que estamos viendo aquí, tenemos la opción de ir a esta solapa y manualmente cambiar los numeritos. Es que el diámetro del agujero 1,118 no es lo que yo quería. Yo quería 1, para esta en concreto me hubiera gustado que sea 1,418. Pulsamos Enter y le damos al Make, y ese es el tamaño que tiene ahora ese agujero, la que hemos seleccionado. Voy a dejar el 1,118. No quiero cambiar la librería. Le doy al Make y lo dejo. Si esta es la librería que yo deseo utilizar, perdón, si esta es la arandela que yo deseo utilizar, le doy al botón Elegir. Lo único que le he dicho es que quiero elegir esa arandela. Como yo he seleccionado hace un ratito una arandela, me pregunta, ¿quieres cambiar esta arandela por la que tú has dicho? Sí. Y ese es el nuevo tamaño que le he dado a esa arandela. Como vemos aquí, el dibujo no se corresponde, solo veo un círculo, pero el tamaño real es el que hemos visto anteriormente. O sea, yo he seleccionado una arandela. A partir de ahora puedo despulsar este botón, y con este pulsado y este despulsado, como veíamos al principio, vengo aquí y puedo dibujar una ventana en la que seleccione varias arandelas. Ojo, no tengo que seleccionar de una en una, sino puedo seleccionar 5 arandelas de golpe. Aquí selecciono 2. Y al cerrar,
lo que hago es hacer que esas arandelas que he seleccionado dentro de esa ventana tengan la forma de la que he prefijado hace un rato. O sea, hace un rato con este botón pulsado le he dicho cómo quiero que sean las arandelas que seleccione dentro de un rato. Y con este botón despulsado las selecciono. He seleccionado unas arandelas. Este quiero que sea el tamaño de mi componente. Voy y lo guardo. Archivo, guardar encapsulado como. Y hago el mismo proceso que he hecho anteriormente para guardar el esquemático. Lo tengo que guardar en una librería. O la creo, o una librería mía, si puede ser, que tenga existente. En el disco C, en la carpeta nada, yo tengo una librería. Las librerías de los encapsulados tienen extensión package. O escribo el nombre y creará la librería. No tengo que poner la extensión, insisto, o selecciono la librería. En este caso selecciono la librería. Y le tengo que poner un nombre al encapsulado. Me es más cómodo en este caso ponerle el mismo nombre al encapsulado, resistencia. Puedo ponerle cualquier nombre, hay que bautizarlo, darle un nombre. Pensemos que a lo mejor un encapsulado se puede compartir con diferentes símbolos esquemáticos y viceversa. El caso es darle un nombre, guardar. Ya tengo creado en este caso el encapsulado de mi resistencia y hace un rato el símbolo de mi resistencia. Una vez hechos esos dos pasos, símbolo y encapsulado, lo siguiente es ir a la solapa editar parte. Y aquí, ¿cómo quiero que se llame esa resistencia? Es decir, cuando la inserte, luego cuando la encapsule, ¿cómo quiero que se llame en la parte esa resistencia? Ahora voy a hacer la parte. Pues igual que le he llamado al encapsulado y al esquemático resistencia, aquí voy a llamarle resistencia. Nombre que quiero que tenga la parte. ¿Y qué letra quiero que tenga cuando lo encapsule? Una resistencia habitualmente tiene el nombre de R1, R2, R3. Pues en lugar de U pongo R. Los numeritos los irá poniendo él. Lo que ponga aquí en descripción es un texto que vendrá como ayuda cuando inserte una resistencia. Podemos poner aquí resistencia de 1/8 de vatio, por poner algo. Esta información no sirve para nada en realidad. Y ahora lo más importante. Lo más importante. Hay que hacer que aquí aparezca el layout que he dibujado, el encapsulado que he dibujado para esa resistencia, y hay que hacer que aquí aparezca el símbolo que he dibujado para esa resistencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recordemos, lo tenemos en librerías, ¿no? En el menú archivo tenemos varias opciones y una de ellas es Show Explorer o Show Browser. Cualquiera de los dos, da absolutamente igual. De hecho, en este caso me es más cómodo el Show Explorer, puesto que no hay tantos componentes en esa librería. Show Explorer, por ejemplo. ¿En qué librerías están los componentes que he diseñado? ¿Están en esta carpeta? No, aquí están los componentes normales de Edwin, los que vienen prefijados. Yo los tengo en otro sitio, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Archivo, Change Library Path. Disco C, nada. Yo los tengo en la carpeta nada. Tengo que seleccionar las librerías donde están los dibujos que acabo de hacer. Las selecciono todas. En la parte, Select All. En el símbolo, Select All. En el encapsulado, Select All. Y en Path Stack no hay nada. Aceptar. Ahora lo único que hago es decirle a Edwin que quiero trabajar con las librerías que hay en esa carpeta. Las mías. Aquí vemos las librerías. Y recordemos, nosotros lo que hemos hecho es, hemos creado un símbolo y un encapsulado y lo hemos guardado en la carpeta, en la librería de símbolos y la librería de encapsulados. Así que si desplegamos symbols en esta librería, mi librería.symbol, es donde he guardado yo la resistencia. Ahí la tengo. Tengo que coger la resistencia. Si tengo dudas, botón de la derecha, ver símbolo. Esto es lo que he diseñado yo. Cierro.
tengo que coger esa resistencia y arrastrarla a esta parte blanca. Ya la he puesto aquí, el esquemático. Ahora lo que tengo que hacer es lo propio con el encapsulado. O sea, vengo aquí, despliego Package, encapsulados, selecciono la librería donde lo he guardado, lo he guardado en esta librería, y en esta librería veo los componentes que tengo, los que yo he creado o había creados antes. Cojo ese componente, la resistencia, este es el encapsulado de la resistencia, y lo arrastro hasta aquí. Cierro el explorador, no lo necesito para nada más de momento. Aquí aparecen unas cosas rojas. Unas cosas rojas. Bueno, nos dice, me parece muy bien, pero yo aún no sé si la pata 1 de este componente es la pata 1 o la 2 de este componente. Una tontería, ¿no? Bueno, aquí puede ser una tontería o no. El caso es que hay que decírselo. Hay que hacer, después de hacer eso, ir al menú, editar. Edit pinout. Y aquí me aparecen pin, patilla, entrada. Yo tengo que relacionar la patilla 1 del esquemático con la patilla 1 del layout y la patilla 2 del esquemático con la patilla 2 del layout. O sea, la patilla 1, en este caso, tengo que decirle que es la patilla 1 del esquemático. Esta columna de aquí es el layout y esta columna de aquí es el esquemático. Pues la patilla 1 del layout es la patilla 1 del esquemático y la patilla 2 del layout, hago clic, es la patilla 2 del esquemático. Una vez hecha esta opción, si me he equivocado, la he seleccionado incorrectamente, editar, ¿vale? Y todas estas que he hecho, remove assignments. Ya está removido. Vuelvo a asignarlo. Esto es el layout, esto es el esquemático. Yo quiero la patilla 1 del layout que esté conectada a la patilla 1 del esquemático. La patilla 2 del layout, en este caso la quiero a la patilla 2 del esquemático. Uy. En realidad es una resistencia. Podría haber cometido el error y ponerlas al revés. No sería demasiado problema. Una vez seleccionadas las patillas, tengo que ir a editar, back to part details, que lo que hacemos es volver aquí. O sea, en el menú editar, o vamos a edit pinout, desde aquí vamos a edit pinout, y desde aquí vamos a back to part details. Ya he vuelto aquí. Ya le he dicho cada patilla donde va asignada. Lo que antes veía de color rojo ahora está en color negro. Le he puesto el nombre, en este caso, ya se lo he puesto hace un rato, que quiero que tenga la parte, ya se lo he puesto, quiero que se llame resistencia. Ahora solo tengo que guardarla. Archivo, guardar parte como. ¿En qué librería? Como ahora mismo, hace un ratito, le he dicho que trabaja con las librerías que están en esta carpeta, ya automáticamente me sale en esta carpeta. Da igual, lo que tengo que tener muy claro es que tengo que decirle en qué librería quiero guardarlo y con qué nombre. Bueno, mejor que lo guarde en la librería mía, la que tengo en la carpeta nada, y con el nombre, en este caso, que le he puesto resistencia. Y ahora que llamo a los tres resistencia, es coherente que aquí siga llamándolo resistencia. Selecciono la librería, mi librería, ¿veis? .part es la extensión que tiene, se llama resistencia, guardar. Bien, ya tenemos diseñado el componente. Cerramos esta ventana. Ahora lo único que tenemos que hacer es usarlo. Voy al esquemático. Quiero insertar un componente. Pues vengo aquí. Voy al Explorer, por ejemplo. Y en el Explorer me muestra las librerías de la última vez que le he dicho dónde quiero trabajar en las librerías. Yo la última vez le he dicho que quiero trabajar con las librerías de CNADA. La última vez que he trabajado con el Explorer. Si no, tendría que cambiar el library path. Vengo aquí. Selecciono la librería de partes. Vemos, todo se llama mi librería, pero esta es la de partes.